¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Yo aquí estoy atravesando el túnel saliendo de la capital porque me voy de viaje. Y me voy de viaje a un pueblo monumental que es Orgaz, en Toledo. Ya sabes, un sitio con mucha cultura además. El famoso entierro del Conde, el Greco, en definitiva un sitio histórico donde voy a visitar y voy a probar después de muchos años un coche muy interesante y que es una obra de arte también de la automoción. Me estoy refiriendo, por supuesto, al Peugeot 205 GTI. Y para hacer este viaje, además, he elegido ir en un Peugeot 208, concretamente en la versión eléctrica y la GT, la de 156 caballos, que es ahora mismo el coche más deportivo que hay dentro de la marca. Eso ahora es un buen momento, además, porque dentro de no mucho Peugeot va a sacar de nuevo el 208 GTI, pero ahora va a ser una burrada con 280 caballos y por supuesto también eléctrico, que lógicamente no tiene nada que ver con el sabor de aquel primer coche en lo que se refiere al sistema de propulsión, pero sí en lo que se refiere al espíritu. Y es que el 205 GTI, que es el coche que te traigo hoy, el 205 GTI, es un vehículo muy especial. No tuve uno, pude conducirlo porque un buen amigo tenía uno y bueno, pues en algún momento lo pude tocar, pero no mucho. Aquel coche tenía un sabor muy potente y muy especial y en cierta medida tiene un paralelismo con este, en el sentido de que, según estoy grabando el vídeo, el 208, el actual, está peleando con el SEAT Ibiza para ser el coche más vendido en España. Eso en los inicios del año 2026. El Peugeot 205 es un coche mítico que en España se vendió de una manera descomunal, que fue una escuela de conducción y que motorizó a toda una generación. Sería el equivalente, pues eso, al Renault 5 y al Super 5 después. Un coche que es histórico en España y que me hace muchísima ilusión poder volver a probar. Tuve amigos con un 205 GTI, tuve amigos con un 205 GTX y hoy, tantos años después, tantísimos años después, voy a volver a revisar y a conducir uno. Estoy deseándolo, vente conmigo que vamos a probar en Orgaz, en Toledo, el 205 GTI, el bueno, el 1900 por supuesto. ¡Vamos para allá! ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Estaba pensando yo según preparaba todo esto y la verdad es que se me cortocircuita el cerebro porque es que me paso la vida probando coches nuevos y dices, ostras, ¿quién me iba a decir a mí cuando era casi adolescente? Estaba saliendo de la adolescencia, mi primer coche fue un Super 5 GT Turbo, uno de mis mejores amigos, Juanito, 205 GTI, que iba a estar hoy aquí, tantos años después, viniendo con un coche eléctrico que es el heredero, al menos en la saga de la marca de este vehículo. Son 4 metros, un poco más de 4 metros, contra 3,7 este, 156 caballos y este 130, el 205 GTI auténtico, el de verdad, el rabioso. Pero fíjate que este hace el 0 a 100 en todavía menos tiempo que este, a pesar de esos 26 caballos de diferencia, básicamente por el peso. Aquí nos acercamos a la 1,5 toneladas, aquí estamos por debajo de los 900 kilogramos de peso. Y es que el 205 GTI es probablemente, si sumas todos los factores que buscas en un deportivo utilitario, el más brillante de la época, con permiso sí por supuesto del Super 5 GT Turbo. Pero Peugeot en este caso no tenía suficiente y justo para vencer al Super 5 GT Turbo, que estaba preparando ya versiones de 120 caballos, pensó en de qué manera podía superarlos y para eso lo que hizo fue cambiar ese 1.6 que había en este vano motor y colocar nada menos que un 1900 centímetros cúbicos de inyección que llega hasta los 130 caballos. Esta unidad que te muestro hoy está impoluta, solamente ha tenido un dueño, una única mano, 195.000 kilómetros a lo largo y ancho de su historia. Y vamos a repasar eso, la historia y todas las cosas interesantes que tiene este vehículo, por supuesto contraponiéndolo también al moderno, pero principalmente rindiendo, por supuesto, un homenaje al 205 GTI,
ahora que viene un momento muy especial en el que va a aparecer además un nuevo GTI en la saga de Peugeot, concretamente el 208, que va a ser puramente eléctrico, pero que va a ser una pura bestia igualmente, con un 0 a 100 en 5,7 segundos y una potencia de 280 caballos, con nada menos que cosas como diferencial autoblocante en el frontal, y que yo ya me estoy relamiendo esperando a que llegue. Así que mientras tanto, por fin, después de tantos años de estar con el Super 5 GT Turbo y el 205 GTI, que mi amigo Juan casi no me dejaba catarlo, voy a volver a tener la experiencia de conducir uno y a revisarlo y repasarlo. Vamos a ver si te parece las características principales del coche y por qué es tan especial. Hay muchas leyendas alrededor del coche que salvó a tal marca. Por ejemplo, el Porsche Boxster, al contrario de lo que la gente cree, fue el Boxster y no el Cayenne el que salvó a Porsche. Bueno, pues con el Peugeot 205 hay una historia parecida. El 205 fue crucial y su éxito para apuntalar las finanzas de Peugeot, que por aquellos tiempos no estaban muy bollantes. Y es que, huelga decir, porque tú fíjate, a mí me fascina cuando me enfrento a un coche como este, la pureza de las líneas, el minimalismo, pero al mismo tiempo lo bien puestos que están todos los elementos para hacer de este coche un coche mítico. Solamente el detalle, este detalle tremendo del 1.9 GTI. Han pasado 40 años desde el primer GTI y fíjate que a nivel de tipografía y de diseño esto sigue plenamente vigente en nuestros días, y de hecho los 208 siguen teniendo nomenclatura en esta zona, que es algo que se está retomando en muchos vehículos presentes, franceses especialmente, que demuestra lo bien diseñados que estuvieron en su momento. Bueno, este 205 GTI tenía también un reflejo en el 205 GTI con el motor 1600, 115, 116 caballos, y en España tuvimos nuestro 205 GTI también, que no era GTI, que era el GTX. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque en España hicimos el 205 GTX, que llegó a tener 90 caballos, 94 caballos, pero que no llegaba a las prestaciones de un vehículo, la versión top que se fabricaba en la factoría de Mulhouse en Francia. Y como en aquellos tiempos no estábamos en la Unión Europea todavía y había aranceles, pues ese 1.9 GTI era el objeto de deseo porque era claramente más caro. Y los españoles nos conformábamos con el 205 GTX, todos aquellos que no podíamos llegar al coche más rabioso, al coche más espectacular. Hubo dos versiones del GTI. Esta, la no catalizada de 130 caballos, y posteriormente una con catalizador que bajó hasta 122 caballos. Y por cierto, una versión aquella que tenía una particularidad muy curiosa, y es que olía muy mal en el escape. Ese olor a huevos podridos que tenían esos coches, que viene de que esos motores se desarrollaron antes de que los catalizadores estuvieran integrados en ellos. No había una relación entre el desarrollo del motor y la del catalizador. Bueno, se calentaban mucho, olían muy mal. Si te encuentras por ahí un 205 GTI del año 92 en adelante, con catalizador, es posible que notes eso, aunque muchas personas lo que hacían directamente en aquellos tiempos era más posible, era cargarse el catalizador, línea recta en el tubo de escape para ganar esos caballos hasta los 130 que tiene esta versión de primera generación. Que la verdad es que, como digo, es un gustazo en este estado en el que está todo este minimalismo, todos estos elementos pequeños, no prominentes, que contrastan con las exageraciones que tenemos de los coches hoy en día. Bueno, cosas interesantes. Aquí hay dos muy interesantes. La primera, estas llantas, que son míticas y que nada más de un golpe de vista ya sabes que estás enfrentándote a un Peugeot deportivo, con 4 frenos de disco. El anterior GTI no tenía frenos de disco atrás. Y las llantas igualmente crecieron en 1 pulgada hasta las 15 pulgadas, lo cual al coche, con el aumento también de vías y el aumento de tamaño de los neumáticos, pues le da un toque mucho más agresivo, le da un toque mucho más deportivo. E igualmente alguna particularidad más, como es precisamente el hecho de que el eje delantero es ligeramente más ancho que el eje trasero. Y es que si algo tenía el Peugeot 205 GTI, si algo era especial, no era solamente este motor 1.9 que a fuerza de pulmón y par motor, un 1.9 litros aquí debajo, ahora lo vamos a ver, es mucha tela para lo que se estilaba entonces, es precisamente su comportamiento dinámico, donde no había ningún otro coche que se pudiera acercar a él. Y específicamente cómo el eje trasero del vehículo era capaz de redondear las curvas de una manera casi telegráfica. Recuerdo un artículo de Juan Manuel Pichardo, que era uno de mis periodistas favoritos, que decía que este coche parecía que cuando ibas al volante te leía la mente. Y es que el coche mide 3,7 metros, pero la batalla es muy grande, son 2,4 metros. Entonces es un coche que tiene mucha capacidad para tomar curvas a alta velocidad a pesar de su pequeño tamaño, pero al mismo tiempo es muy exigente cuando la trasera se mueve. Y vaya que si se mueve. Yo recuerdo perfectamente a mi amigo haciendo una conducción agresiva, hacer un trompo completo sin quererlo, sin pedirlo. De hecho, este coche se convirtió no solamente en una escuela de conducción para muchos pilotos, sino que además
cualquier persona que se pudiera pagar los casi 2 millones de pesetas que costaba por aquel entonces, tenía acceso a una máquina con unas prestaciones y un nivel de conducción que estaban a la altura de coches que valían 3, 4, 5 millones de pesetas y en muchos casos los superaba en una conducción en un puerto de montaña. Peligroso, pero tremendamente deportivo y tremendamente ágil para lo que se estilaba en aquellos tiempos. Así que si te parece, antes de ponerme al volante, vamos a echar un vistacillo al interior, vamos a hablar también de todas aquellas cosas malas que tenía este coche y que si encuentras uno, porque un 1.9 GTI hoy en día, aparte de valer un pastizal, son auténticos unicornios encontrarlos en este estado y por supuesto nos daremos una vueltecita con él a ver qué tal se comporta, a ver si recuperamos aquellas sensaciones del pasado que traducidas al mundo presente tengo un montón de curiosidad por ver qué tal se gestionan, qué tal se comparan y qué tal se filtran con los coches modernos que están muchísimo más aislados y que tienen muchísima capacidad y estabilidad para poder tomar curvas a velocidades locas, más con toda la electrónica que aquí no hay, pero al mismo tiempo que posiblemente están carentes de ese alma y de esas sensaciones. Vamos a verlo. La verdad es que está en un estado impoluto, lógicamente, con el típico desgaste de los asientos, que parece completamente normal. Me encanta este diseño de los asientos tan ligero y cómo combinan el color oscuro con el color negro en todo el diseño del coche. Se repite por todas partes del vehículo, el negro o el gris. Es muy típico de este vehículo y santo y seña de la casa, como todo el forrado de la tapicería, del suelo, de las puertas, está hecho en color rojo, lo cual le da ese toque racing que también contrasta en los asientos y, como digo, con algunas líneas como por ejemplo este mítico volante, me voy a subir de 3 radios, con la leyenda GTI para que siempre, siempre, siempre que estés conduciendo el coche, tengas en cuenta qué es lo que llevas entre manos. Es una auténtica gozada. Tenemos líneas rojas igualmente y un poquito de la carrocería que acaba entrando en el interior y esa filosofía Racing se transmite también esta palanca de cambios que la verdad me parece bastante ortopédica en el sentido de que es tremendamente alta, ¿no? Pero que permite meter las marchas e insertarlas con muchísima velocidad y que es una auténtica gozada adictiva manejarla cuando realmente le estás pidiendo al coche candela. Bueno, no tenemos esas palancas cortas que hacían los japoneses ya en estos tiempos, pero la verdad es que está igualmente bien. No hay mucho más que contar, como puedes ver, los salpicaderos antiguamente eran mucho más pequeños. Tenemos aquí este pequeñito hueco para dejar cualquier tipo de objeto, que no es muy recomendable. Hoy en día no existían los teléfonos móviles, oye, pero parece un buen sitio para dejarlo aquí porque tiene cierta profundidad y ya ves que de ahí no va a salir volando. Y por supuesto, preside toda esta parte central, pequeño hueco para dejar ahí unas moneditas, todo el sistema de climatización del vehículo con estas ruedas grandes, estas ruedas generosas. E igualmente, el reloj digital no puede faltar aquí. Tenemos un montón de huequecitos para dejar cosas, para dejar la cartera, como puedes ver. Al final, receptáculos muy prácticos. El sistema de cara audio y el cenicero no puede faltar tampoco en esta época. Y otro detalle importante e interesante precisamente en muchos coches clásicos es el estado en el que queda el salpicadero. Normalmente tienen problemas, normalmente se agrietan. En esta versión hay un problema precisamente con la visera del salpicadero, pero como puedes ver, como este coche ha estado viviendo el 90 y muchos por ciento de su vida guardado en un garaje, la visera está en un estado perfecto sin ningún tipo de grieta. Y bueno, a mí lo que más me parece significativo del coche justamente es el puesto de conducción. Tenemos muy buena visibilidad gracias a la superficie acristalada, que en los 205 es algo mítico, o sea, estamos rodeados de cristal por todas partes, y hacia adelante y concentrándonos en la conducción, muy buena postura de conducción y una instrumentación súper generosa que nos regala la presión del aceite e igualmente la temperatura del aceite, además de los indicadores de gasolina y temperatura del agua del motor, lo cual nos deja aquí pues un clúster de instrumentación con estas grafías tan típicas también de la época que a mí solamente se me ponen los pelos de punta de verlas porque me traen un montón de recuerdos y un montón de sensaciones de aquellos años de apasionado del motor. Y como puedes ver, pues al final espacio para que 4 personas se puedan meter con cierta holgura, teniendo en cuenta el tamaño que tenemos del coche. Es una de los grandes aciertos del diseño del 205, el espacio que hay en el interior en relación al espacio que tiene el coche ocupándolo en el exterior. Y unos asientos, como digo, con sus orejitas y con su firmeza para recoger tanto las caderas como las dorsales del cuerpo. Y bueno, pues para poder hacer una conducción deportiva a fondo con un volante que tiene el tamaño perfecto, no tiene ningún tipo de resalte ni nada, es tremendo como con los diseños de volantes que tenemos hoy en día, pues el aro es un aro redondo, perfectamente redondo, sin ningún engrosamiento, ningún reposapulgares ni nada de nada, un volante tal cual directamente, que es el interfaz más importante para disfrutar conduciendo el coche desde dentro. Así que si te parece, y habiendo hecho todo este repasito y congratulándome mucho, pero mucho del buen estado que tiene, dos elevalunas eléctricos, por supuesto,
y estas curiosas manetinas para poder colocar el espejo retrovisor en el sitio que corresponde, pues vamos a arrancar la máquina y vamos a salir a la carretera a ver qué tal se nos da, porque tengo muchísimas ganas de volver a sentir qué es conducir un 205 GTI, algo que pude hacer poquísimo tiempo durante mi juventud. Problemas míticos de este coche y que hay que tener muy en cuenta si quieres comprarte uno. Puente trasero. Si te encuentras que el coche tiene las ruedas ligeramente torcidas hacia adentro, es decir, con caída negativa, no es que el anterior conductor sea un piloto que lo ha transformado para circuito, mal iríamos, sino que hay un problema con los rodamientos del puente trasero, que es algo muy habitual en este coche. Tenlo en cuenta y revisa cuál es la caída de las ruedas traseras. Y por cierto, humo azul en el tubo de escape, muy típico también de estos coches, y más si son veteranos. Los retenes de las válvulas están fallando. Son motores en general más o menos sencillos y económicos de mantener hoy en día, pero hay que tenerlo en cuenta. Si te vas a comprar un GTI, por favor, tenlo en el mejor estado posible. Código motor XU9J, 1900 centímetros cúbicos en un vano motor bastante pequeño. Aquí hay bastante calor y bastante temperatura. No está de más que revises el estado de los manguitos ya después de tantos años para asegurarnos de que el sistema de refrigeración está en buen estado. Igualmente, si el coche padeció un calentón, cosa que no es inhabitual teniendo en cuenta la caña que se le metía, pues como en cualquier coche mirarías a ver cómo está el aceite, si ha habido contaminación con el agua, en definitiva, si nos encontramos con esa mayonesa que hay ahí. Cosas míticas de este coche muy típicas, que la pastilla del encendido se desgaste o no funcione bien. El ralentí inestable lo tienes prácticamente garantizado si te compras un 205 GTI, forma parte de la marca de la casa, pero también es muy habitual, quizá lo que más falla habitualmente de la parte del encendido y de la alimentación precisamente son las particularidades del sistema L-Jetronic de Bosch. En este coche hay una inyección electrónica, sí, pero primitiva, y por ejemplo tiene caudalímetro. Caudalímetro no estamos hablando de un TDI, pero aquí ya había caudalímetros, eso sí, con una compuerta mecánica que también sufre, también se desgasta y eso provoca efectivamente que no sea capaz de mantener el encendido del vehículo estable. Hay que tenerlo en cuenta de cara a comprar uno y ver si va a ser necesario tocarlo ahí, porque puede ser muy habitual. Igualmente es de esos coches que por el gran calor que se genera y porque está todo muy al límite, puede ocurrir en ocasiones que si la pastilla de encendido no está en buen estado, el coche en caliente literalmente se acabe apagando y que no vuelva a encenderse como ocurre a muchos coches antiguos cuando están muy calientes hasta que la temperatura no haya descendido suficiente. Bueno, llegados a este punto, decir todo esto es un poco hacer un brindis al sol porque estamos hablando ya de coches con muchos años y una revisión completa y absolutamente minuciosa es necesaria, pero al menos que sepas cuáles son los puntos débiles conocidos del vehículo para tenerlo más claro, más en cuenta y saber que hoy en día también pues tocar uno de estos motores afortunadamente es bastante sencillo todavía. Bueno, todavía no está del todo caliente, pero el ralentí, como no podía ser de otra manera, oscila. Vamos a salir de aquí, del pueblo de Orgaz, muy bonito, por cierto, esta localidad toledana. Vamos allá. Empedrada, como no podía ser de otra manera, en su zona más antigua. No hay dirección asistida, así que tenemos que emplearnos con el volante a fondo. Y bueno, pues ya se ve, nada más salir a primera punta de gas, lo que es la reactividad de estos motores, ¿no? Que no tienen nada que ver con los motores modernos, en los que todo lo gestiona la electrónica y las normas de contaminación pues marcan que no se pueda inyectar gasolina de la manera que inyectan estos coches. La gracia del 205 precisamente, entre otras cosas, es eso, que es un utilitario y es alucinante cuando sueltas la vista hacia el retrovisor, parece que tienes una pantalla Technicolor de cine con esa luneta trasera tan grande, tanta superficie acristalada comparada con los coches que tenemos hoy en día, que cada vez tienen menos y en algunos casos que ya la están eliminando directamente. Es una barbaridad la diferencia que hay. Y bueno, pues son otros estándares, ¿no?, de construcción, de seguridad, pero en definitiva estos coches también tienen su encanto y su valor precisamente por ahí. Y una de las características que tenía este motor mientras le vamos dando temperatura, ya estamos a 70 grados, según la agujita, que entiendo que es analógica y te marca la temperatura de verdad y no como los coches modernos en el que todo es ficción, ¿no? Y van subiendo en bloques, frío, servicio, calentón, no hay más. Aquí todo es analógico. Una de las grandes diferencias entre el 1.6 y el 1.9 precisamente es el par motor disponible. Aquí tenemos mucha más fuerza a bajo régimen y eso nos permite conducir de una manera reposada. Yo ahora mismo voy a 30 km por hora y le puedo clavar tranquilamente la tercera, que el coche va a acelerar sin ningún problema, va a acelerar sin quejarse. De hecho, el 80-120, si no me falla la memoria, en quinta, en la marcha más larga, lo hacía en 11,5 segundos, que ya es una diferencia importante respecto a pues un GTX
que tenía unas relaciones de transmisión mucho más cortas, o un 1.6 que iba bastante peor ahí. Y bueno, la ventaja de este motor, pues eso, que estaba muy lleno en todo el régimen y que sigue empujando con fuerza, más allá de las 6.000 vueltas no merece la pena empujarlo, pero que puedes llevarlo hasta las 6.500 revoluciones y empuja con mucha rabia y con mucha progresividad. No hay turbo, aquí todo lo movemos a fuerza de pistón y a fuerza de cilindro gordo, y bueno, el resultado final es un auténtico goce. El coche está bastante vivo, más allá de las 3.500 vueltas es cuando empieza, digamos, a cambiar de sonido, pero aquí no tenemos ninguna distribución variable, ni nada especial, ni una culata multiválvulas, y lo que tenemos pues es un motor con un empuje uniforme espectacular. Casi 40 años después, la forma que tiene de moverse por carretera es impresionante. Bueno, ahora que ya tenemos el motor calentito, vamos a darle algún estrujoncete a ver qué tal responde. Lo que tiene la ligereza, ¿verdad? La forma que tiene de acelerar y la forma que tiene que empujar está más cerca de un coche moderno de entre 150 y 180 caballos, más hacia 180 caballos, que un coche de antaño. Y lo que, como siempre, más me llama la atención cuando circulo con un vehículo de este tipo, en lo negativo, es el tacto de la dirección, que una vez en carretera no hay ningún tipo de problema, el coche se mueve con suficiente agilidad, pero que en curvas más lentas, a menor velocidad, se queda un poquito lenta para lo que son los estándares de hoy en día. Hay que manotear con el volante más de lo que uno tendría que hacer en un automóvil deportivo moderno. Esto ya en curva media rápida y para allá, más arriba, no es un problema, es solamente a baja velocidad y en maniobras con la dirección asistida ausente, pues es algo a tener en cuenta. Una cosa que me resulta también gratamente positiva, estoy circulando a velocidad máxima en esta carretera, es que el ruido en el interior no es especialmente exagerado, no estoy teniendo que levantar la voz y bueno, pues parece bastante bien aislado, y me llama sobre todo la atención que no hay ruido del viento prácticamente, ahí, lógicamente, pero mucho menos del que yo me pensaba. Está el motor en primer término y tampoco es un sonido que sea especialmente molesto, la verdad. Muy bien por ahí, muy bien. Y aquí cuando la cosa se tuerce es cuando el tema se empieza a poner divertido. Levantamos el pie. Todo bien. Madre mía. Levantamos el pie y esto es lo que pasa. Al levantar el pie en apoyo, el coche es prácticamente telepático y cómo redondea con la trasera de una manera que yo no he visto en mi vida en ningún coche de este tipo. Tenemos que contravolantear. Esto es increíble. Bueno, pues ahí está. No es un mito. Es que el eje trasero de este coche te permite jugar a ser piloto y contravolantear de una manera que yo no había visto nunca en mi vida. He visto coches muy ágiles, pequeños, como puede ser un Mini, por ejemplo, pero en mi vida me he enfrentado a un coche tan exigente desde ese punto de vista y que tenga ese punto maléfico en el que el eje trasero directamente te adelanta, como si estuvieras conduciendo con un muscle car estadounidense, solo que aquí, en lugar de mover el eje trasero a base de dar gas, la forma de colocar el coche, de inscribirlo en la curva, es justamente ahuecando en el acelerador, levantando el pie y haciendo que el vehículo, él solito y sin pisar el freno, coloque la trasera de una manera que te puede sorprender, de una manera muy agresiva, pero que es la gracia del coche. Si tienes un mínimo de manos, si estás mínimamente preparado, le vas a pillar el tranquillo y el punto muy rápido y al final pues te puedes pasar las rotondas de lado si quieres, aunque no es recomendable, pero la verdad es que tiene ese toque absolutamente loco, que luego Citroën con el ZX 16 válvulas buscó algo parecido con ese eje trasero direccional que se sacaron de la chistera, pero que realmente era un fallo de unos topes de goma que no eran lo suficientemente resistentes, y al final encontraron una característica interesante en el coche. Pero este Peugeot es la característica que tiene el vehículo, que no te perdona en caso de que te equivoques, porque tienes que estar muy atento. La viveza con la que el eje trasero se adelanta es mucha y llega a un punto de no retorno en el que ya con gas no lo resuelves. El trompo está garantizado. Ahora entiendo mejor por qué mi amigo Juanito aquel día metió la pata hasta el fondo conduciendo un 205 GTI. La verdad es que el motor está muy lleno, es una gozada y te sirve a la carta la potencia. Tercera, nos plantamos en 120 ya y entramos en la zona roja justo con el cambio a cuarta. Esto es una escuela de conducción, la verdad. Con este coche, en el año 2026, puedes hacer muchas manos conduciendo. Muchas manos. ¡Qué maravilla!
Espero, a pesar del poco tiempo, haber podido transmitirte algo de este coche tan especial a través de las imágenes y de mi verbo. Nada más, querida familia. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el siguiente.